de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Vamos a hacer una construcción, una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Realmente somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Pero hubo motivos más fuertes aún para tomar esta decisión. Saludos, buenas tardes. Estas han sido las declaraciones de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF controlada por Repsol. El gobierno argentino cumple su amenaza y anuncia que nacionaliza el sector de los hidrocarburos, a pesar de las presiones del gobierno español, que ha condenado la decisión de la presidenta. Mantiene su postura y justifica esta medida porque considera que es de interés público para el país y porque Repsol no generaba la suficiente inversión. La decisión ha sido tan inminente que horas más tarde se procedía al despido de los directivos españoles que trabajaban en la compañía petrolera. Por su parte, Repsol también se ha pronunciado y acusa a Argentina de derrumbar el precio de YPF y expropiar a precio de saldo. El anuncio se ha producido justo cuando estaba cerrando la Bolsa de Madrid, en la que las acciones de Repsol han subido un 0,06% sin tiempo a reaccionar, aunque el rumor circulaba desde poco antes. Nada más conocer la noticia, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, citaba en la Moncloa a los ministros de Exteriores e Industria para tratar la decisión de Argentina. Los mensajes no han tardado en llegar y han sido cuanto menos claros y contundentes. José Manuel García Margallo y José Manuel Soria han advertido de que el anuncio arbitrario de la presidenta argentina rompe el clima de cordialidad que tradicionalmente han presidido las relaciones, y aseguran que la expropiación de la petrolera YPF tendrá consecuencias. Soria ha anunciado que el gobierno adoptará en los próximos días medidas en el ámbito diplomático, comercial, industrial y energético. Precisamente para trasladarle el malestar del gobierno, el ministro de Exteriores ha convocado al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, que aún no ha confirmado su asistencia. El gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del gobierno de la República Argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en la mercantil YPF. Cuando tengamos que tomar esas medidas que va a hacer a lo largo de los próximos días, las vamos a anunciar y serán medidas claras y contundentes. Y este gobierno, no les quepa duda, va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de nuestro país. Por eso, allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses. España espera captar esta semana 5.500 millones de euros en un momento en el que se han endurecido los ataques sobre la deuda soberana de algunos países de la zona euro. En medio de esta turbulencia en los mercados, con la prima de riesgo que vuelve a los 435 puntos básicos y ante la decisión del gobierno argentino sobre la expropiación de YPF, Mariano Rajoy inicia su primera gira por los países latinoamericanos, donde intentará buscar apoyos ante el contraataque diplomático. Mientras, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se reunirá en Frankfurt con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para explicarle las reformas del gobierno español. A pesar de todo, Mariano Rajoy insiste en que nadie debe dudar sobre el compromiso de nuestro país con el euro. Nadie, ni gobernantes, ni instituciones, dentro o fuera de nuestro país, deben dudar ni sembrar dudas sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea. Y en Andalucía, el gobierno de la Junta en funciones aprueba el recorte de 2.600 millones de euros del presupuesto de 2012. El presidente en funciones, José Antonio Griñán, ha anunciado la reducción de consejerías en el nuevo gobierno andaluz, mientras entre hoy y mañana PSOE Izquierda Unida deben terminar de perfilar las bases del programa electoral para los próximos 4 años. Es martes 17 de abril, hay otros asuntos protagonistas, se lo contamos en titulares.
El monarca don Juan Carlos podría recibir el alta médica entre hoy y mañana, aunque está pendiente del último parte médico. Se incrementará un 20% el número de alumnos por aula y se aumentará hasta en 20 las horas lectivas de los docentes a la semana. El número 2 del PP andaluz, Antonio Sanz, ha asegurado que el presidente de la Junta en funciones conocía el destino de los fondos de reptiles de la partida 31L. Como les avanzamos al comienzo de este informativo, el gobierno argentino ha anunciado la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF, filial de la española Repsol, que representa una gran parte de su negocio. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha escudado esta decisión por dos motivos: el interés público para Argentina y la mala gestión de Repsol por su insuficiente inversión y su escasa producción. Horas después del anuncio, altos cargos han acudido ya a la sede de la compañía para proceder al cese de los directivos españoles, algunos de los cuales han sido desalojados. Por su parte, Repsol también se ha pronunciado y acusa a Argentina de derrumbar el precio de YPF y expropiar a precio de saldo. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Realmente somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Pero hubo motivos más fuertes aún para tomar esta decisión. Después de 4 meses de tiras y aflojas, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado que tomará el control de la filial argentina de Repsol, la petrolera YPF. El 51% pasará al dominio del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias, según el texto del proyecto de ley que el Gobierno enviará al Parlamento y en el que se declara la utilidad pública de la empresa. Nada más conocerse la noticia, las acciones de YPF en Wall Street se desplomaban más de un 18%. El gobierno español está estudiando la respuesta adecuada, aunque en su momento ya anunció que de producirse la nacionalización habría represalias. El negocio de YPF representa algo más del 50% de la producción total de hidrocarburos de la española Repsol. Una noticia que ha causado cuanto menos sorpresa en el gobierno español después de que este fin de semana el ministro de Industria afirmara que este asunto se estaba encauzando. Tras la reunión urgente entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y los titulares de Exteriores e Industria, José Manuel García Margallo y José Manuel Soria, no se han escatimado en sus declaraciones y han anunciado represalias al gobierno argentino. Dicen que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner es hostil y advierten de que su decisión de expropiar la petrolera tendrá consecuencias. Soria ha anunciado que el gobierno adoptará en los próximos días medidas en el ámbito diplomático, comercial, industrial y energético. Precisamente para trasladarle el malestar del gobierno, el ministro de Exteriores ha convocado esta tarde al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, que aún no ha confirmado su asistencia. En la misma línea se ha expresado Mariano Rajoy, que ha afirmado que el gobierno dará la respuesta más adecuada para la defensa de los intereses de los españoles. Y este gobierno, no les quepa duda, va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de nuestro país. Por eso, allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses. España no se quedará quieta ante la decisión del gobierno argentino de expropiar parte de las acciones de la petrolera YPF para hacerse con su control. Una decisión que afecta a la española Repsol, la propietaria de la mayoría de esa empresa. Así lo han indicado los ministros de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo y el ministro de Industria José Manuel Soria, después de reunirse de urgencia con el presidente Mariano Rajoy. El titular de Exteriores ha rechazado la medida del gobierno argentino, que considera arbitraria. El gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del gobierno de la República Argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en la mercantil YPF. Y por eso España tiene claro que actuará contra la decisión de Argentina con todas las herramientas que tenga en su mano.
José Manuel Soria, ministro de Industria. Cuando tengamos que tomar esas medidas que va a hacer a lo largo de los próximos días, las vamos a anunciar y serán medidas claras y contundentes. El ministro de Exteriores español ha convocado al embajador argentino en España, Carlos Bettini, para trasladarle el malestar del Gobierno. Una primera medida con la que el Ejecutivo español quiere hacer respetar los derechos de Repsol como principal propietaria de YPF, de los que hoy se ha visto desposeída tras la decisión del Gobierno argentino de expropiarle sus acciones. Con la vista puesta a los mercados, hoy la prima de riesgo española vuelve a alcanzar niveles máximos y Repsol cae un 9% en bolsa. Al igual que ayer, marca los 435 puntos básicos y el IBEX 35 inicia la sesión con pérdidas de un 0,8%. Los mercados mantienen la tensión en un día en el que es noticia la expropiación de YPF, la filial argentina de Repsol, y a la espera del resultado de la subasta con la que el Tesoro espera captar entre 2.000 y 3.000 millones de euros. El IBEX, pendiente de Repsol y del Tesoro, el principal indicador de la bolsa española, perdía el 0,45% en los primeros compases de una sesión de máxima tensión en los mercados, pendientes de la subasta de hoy y con la imagen de España perjudicada por la expropiación de YPF participada por Repsol. De hecho, la cotización de la petrolera se desplomaba en bolsa y bajaba más de un 7% hasta los 16,30 euros. En este escenario, la prima de riesgo de España caía a 427 puntos básicos media hora después de la apertura, tras comenzar el día en máximos anuales, en 435 puntos básicos. Un retroceso que llevó el interés del bono español hasta el 6% frente al 6,7% inicial. Todo un respiro en el mercado, una vez digerida la primera reacción ante la decisión del gobierno argentino de expropiar el 57,43% que Repsol posee en YPF, conocida ayer tras el cierre de la sesión. No obstante, estos datos podrían presionar al alza el interés que pagan los inversores por los bonos españoles en una semana en la que el Tesoro pretende captar hasta 5.500 millones de euros. En este contexto de turbulencia y malestar en los mercados españoles, el presidente del Gobierno inicia hoy su primera gira en los países latinoamericanos, donde intentará buscar aliados ante el contraataque diplomático de Argentina. Mientras, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se reúne en Frankfurt con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para explicarle las reformas del Gobierno español. A pesar de todo, de Guindos señala que los ataques de los mercados contra la deuda soberana continuará si sigue habiendo dudas sobre el euro y el proyecto europeo, y recuerda que España no va a pedir el rescate ni necesitará ser intervenida. Por su parte, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, insiste en que nadie debe dudar sobre el compromiso de nuestro país con el euro. Precisamente ese es el mensaje que puso de manifiesto Mariano Rajoy en el encuentro con inversores franceses y alemanes tras la jornada de inquietud para los inversores. El presidente ha rechazado las dudas sobre la intención de España de cumplir con el objetivo de déficit y ha pedido de nuevo a los españoles sacrificios y generosidad. Además, Rajoy ha advertido de que nadie puede esperar que en pocas semanas se resuelvan cuestiones tan enquistadas. En una nueva jornada con la prima de riesgo disparada hasta máximos anuales, Mariano Rajoy ha querido hoy nuevamente despejar dudas sobre nuestra capacidad de cumplir los compromisos europeos. Nadie, ni gobernantes, ni instituciones, dentro o fuera de nuestro país, deben dudar ni sembrar dudas sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea. Así ha reiterado su compromiso con el objetivo de déficit y la consolidación fiscal, al tiempo que ha reclamado otra vez sacrificios a los ciudadanos. Hemos hecho mucho en estos 4 meses de gobierno, pero les adelanto que aún estamos en el kilómetro cero de una larga senda reformista que se prolongará hasta el último día de la legislatura. En la clausura de la Asamblea Anual del Instituto de Empresa Familiar, el presidente no ha querido dejar pasar el apoyo, aunque no explícito, a Repsol. Y este gobierno, no les quepa duda, va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de nuestro país. Por eso, allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses. Según Rajoy, al Ejecutivo no se le puede reprochar la cobardía de no cumplir con su deber por temor a la impopularidad. Por eso, sin improvisar ni impacientarse, tampoco se detendrá.
Para ahorrar los 3.000 millones de euros en la partida de educación, el titular del ramo, José Ignacio Huer, ha anunciado 6 nuevas medidas educativas que se empezarán a aplicar a partir del próximo año. Entre ellas, el aumento de un 20% en el número de alumnos por aula, así como el incremento de hasta 20 horas lectivas a la semana por los docentes. Medidas que, según el titular de Educación, ayudarán a las comunidades autónomas a que cumplan con sus objetivos de déficit y de consolidación fiscal. Aunque no todas las comunidades mostraron su satisfacción ante las reformas. Andalucía, País Vasco, Canarias y Cataluña sostienen que algunas medidas podrían estar invadiendo competencias autonómicas. El Grupo Popular ha presentado sus enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral en la que excluye como causa de despido las ausencias al trabajo para tratar dolencias graves. Entre las 40 enmiendas propone modificar las circunstancias en las que el trabajador podrá ser despedido por faltas de asistencia justificada pero intermitentes. El texto original señalaba que los despidos se podrán plantear si las faltas alcanzan el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. Y desde la oposición, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que recurrirán la amnistía fiscal ante el Tribunal Constitucional. Para Rubalcaba se trata de una inmoralidad y censura la política económica del Gobierno, ya que considera que rompe los principios de igualdad establecidos en la Constitución de 1978. Y pendiente del último parte médico, este mediodía el rey don Juan Carlos se recupera satisfactoriamente tras la operación de cadera en la Clínica San José de Madrid, donde se encuentra ingresado después de sufrir una caída en un viaje privado de caza en Botsuana. Ayer mismo recibía la visita de la reina doña Sofía, que a la salida confirmaba que el monarca evoluciona favorablemente. El príncipe Felipe será quien asuma la agenda y los actos protocolarios del rey hasta que se recupere definitivamente. Es la llegada de doña Sofía al Hospital San José, donde se recupera el rey. En medio de una gran expectación, la reina hacía su entrada 3 días después del percance, a su regreso de Grecia, donde celebraba la Pascua Ortodoxa. La reina tan solo ha permanecido cerca de 30 minutos en el interior del centro. Después ha abandonado el lugar tras hablar con los medios que esperaban a la puerta. Está muy bien, evolucionando muy bien y que los médicos me han dicho que la evolución es correcta y fenomenal y pronto va a salir. Así que muchas gracias por su interés. Don Juan Carlos continúa con una evolución muy positiva y tiene una movilidad prácticamente completa. Es decir, camina, se levanta y se sienta con autonomía, según el parte médico leído hoy por el director gerente del Hospital San José. Con una movilidad prácticamente completa y natural. El rey se fracturó la cadera derecha en la madrugada del viernes por una caída en Botsuana, país en el que se encontraba desde el pasado lunes para practicar la caza mayor. Y el hijo de la infanta Elena, Felipe Juan Froilán, ya ha recibido el alta hospitalaria después de haber estado una semana ingresado a causa del disparo accidental que se propinó en el pie derecho. En una nota informativa, la Casa del Rey ha explicado que el nieto mayor de los Reyes continuará los cuidados y la rehabilitación en su domicilio. Tras una semana ingresado, Froilán recibe el alta. El nieto mayor de los Reyes ha abandonado el Hospital Quirón de Madrid esta tarde, acompañado de su madre, la infanta Elena, quien ha asegurado que se encuentra muy bien. Muchas gracias, está fenomenal, gracias. Froilán recibió accidentalmente un disparo de escopeta en su pie derecho cuando realizaba unas prácticas de tiro con su padre en la finca familiar de Soria. El pasado lunes 9 ingresó en el hospital madrileño y ha permanecido hasta hoy, ya que han tenido que realizarle 3 limpiezas quirúrgicas. Además, el fuerte tratamiento de antibióticos intravenoso retrasó que recibiera el alta. La Casa del Rey ha informado en una nota con datos proporcionados por los médicos que le han atendido que continuará los cuidados y la rehabilitación en su domicilio, pero tendrá que regresar al hospital para las revisiones o curas necesarias. Durante estos 7 días, la expectación a las puertas del hospital madrileño ha sido máxima.
para conocer cómo iba evolucionando el estado del nieto mayor de los Reyes. Jaime de Marichalar prestó declaración este fin de semana en la comandancia de la Guardia Civil de Soria en relación con el accidente sufrido por su hijo Felipe Juan Froilán, que no ha cumplido aún los 14 años, edad mínima para manejar el tipo de arma que estaba utilizando. El partido animalista presentará una querella contra la infanta Elena y su exmarido por un delito de lesiones por imprudencia grave. Jaime de Marichalar ya ha declarado ante la Guardia Civil por el accidente de escopeta que sufrió su hijo Felipe Juan Froilán cuando estaba a su cuidado en la finca familiar de Soria. El nieto del rey ingresó hace una semana en una clínica de Madrid por una herida en el pie derecho. Marichalar, exmarido de la infanta Elena, acudió el sábado a la comandancia de la Guardia Civil de Soria a petición del juzgado de instrucción. Sus declaraciones se remiten al juez responsable de la investigación del accidente. Felipe Juan Froilán ha sido intervenido en 2 ocasiones. Se hirió en el segundo metatarsiano, aunque según los médicos no peligra el dedo. El niño de 13 años ha estado acompañado por sus padres y ha recibido la visita de la reina y los príncipes de Asturias con las infantas Leonor y Sofía. Precisamente los diarios El Mundo y El País revelan hoy que el monarca don Juan Carlos y su hija, la infanta Cristina, mediaron en negocios de Iñaki Urdangarín para conseguir la participación de un nuevo equipo de vela en la Copa América. Así se desprende de unos correos electrónicos que el duque de Palma remitió en 2007 a su ex socio Diego Torres. Unos mensajes que han sido aportados por el abogado de Diego Torres al juzgado de Palma, que investiga las actividades del Instituto NOS, caso en el que tanto Torres como Urdangarín están imputados en el marco del caso Palmarena. Y en Andalucía el Gobierno de la Junta en funciones recorta 2.600 millones de euros antes de sellar su pacto de gobierno con Izquierda Unida. En medio de las negociaciones para formar un nuevo gobierno andaluz, el presidente en funciones, José Antonio Griñán, ha garantizado que los nuevos presupuestos se elaborarán en función del compromiso de cumplir el 1,5% del déficit impuesto a las autonomías. Entre hoy y mañana, PSOE e Izquierda Unida deben finalizar las bases del programa electoral para los próximos 4 años. Ya ayer ambas formaciones daban un paso cualitativo en su negociación, empezando a estructurar el nuevo gobierno andaluz. En este sentido, Griñán ha anunciado la reducción de consejerías para afrontar la delicada situación económica en que se encuentra la Junta de Andalucía. Y conocemos nuevas informaciones acerca de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y del Fondo de Reptiles. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha mostrado una memoria justificativa elaborada en su día por la Consejería de Empleo, en la que se detalla el destino de los fondos de la partida 31L. El número 2 de los populares asegura que esto demuestra que Griñán sabía de antemano el destino de las partidas dirigidas a los SERE que se están investigando. El PP andaluz denuncia que José Antonio Griñán, además de autorizar las modificaciones presupuestarias de la partida 31L, conocida como Fondo de Reptiles, conocía el destino de las mismas a través de una memoria justificativa que le remitió Empleo. Al entonces consejero de Economía y Hacienda, cuando se planteaban las modificaciones presupuestarias, se le adjuntaba un informe hasta ahora desconocido, donde se le indicaba exactamente para qué se destinaban esos fondos dentro de la 31L. Y aquí, como ustedes ven, se comprueba que existían ayudas sociolaborales extraordinarias, es decir, utilización del Fondo de Reptiles, para las pólizas que hoy están sometidas a dudas de su legalidad. Esta memoria justificativa en concreto se refiere a ayudas que recibieron los mineros de la faja pirítica de Huelva, trabajadores de Itasal y de Anovo, entre otras que se encontraban en un proceso de reestructuración. Antonio Sanz denuncia que Griñán actuó a sabiendas de los reparos que ya había manifestado la intervención de la Junta sobre los procedimientos que se estaban empleando para otorgar estas ayudas. Esta documentación mostrada a la prensa también ha sido remitida a la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso, y ha criticado la falta de colaboración de la Junta, que sigue sin enviarle los expedientes que la magistrada les ha solicitado. Mucho nos tememos que la Junta de Andalucía, mejor dicho, el Partido Socialista e Izquierda Unida estén dialogando para no solo alcanzar una alianza de perdedores, sino una coalición para tapar la corrupción en Andalucía, ¿no?
y exige a Diego Valderas que aclare si está dispuesto a que se investiguen otros casos de corrupción como el de Invercaria y no solo el de los ERE. Y mientras, el PP andaluz lanza algunos nombres al vuelo para ocupar el cargo de la presidencia de la Cámara. Antonio Sanz propone a Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola y portavoz del grupo parlamentario en la pasada legislatura, como candidata a presidir el Parlamento andaluz en la Constitución que tendrá lugar este próximo jueves. Así lo ha anunciado el secretario general del PP andaluz, quien considera esta decisión lógica y coherente en relación con los resultados electorales del pasado 25 de marzo. La propuesta del PP se conoce cuando PSOE e Izquierda Unida negocian un pacto de gobierno para la nueva legislatura en el que se incluye la presidencia del Parlamento. El alcalde de Santiago de Compostela presenta su dimisión. El anuncio se ha producido después de que el titular del juzgado número 2 de Compostela le notificara el auto en el que es imputado por un supuesto delito contra la hacienda pública. Conde Roa ha asegurado que es lo mejor para su familia y que beneficiará también a su partido, el Partido Popular, del que no ha recibido ni una sola presión. Gerardo Conde Roa dimite y abandona la alcaldía de Santiago tras ser imputado por un delito contra la hacienda pública. Ha anunciado hoy su decisión ante los periodistas en Santiago. Se va porque es lo mejor para su familia, para su ciudad y también para su partido. Asegura que no ha tenido ninguna presión del Partido Popular para retirarse. Que quede claro, y lo digo porque es la verdad, con mayúsculas, no he recibido la más mínima presión por parte de ningún cargo del Partido Popular para que presentase mi dimisión en ningún momento. Conde Roa ha sido imputado por el juez Vázquez Taín, que investiga si existió intención fraudulenta en el impago de cerca de 300.000 euros del IVA de la venta de 61 viviendas de su sociedad. Unos hechos presuntamente cometidos antes de su llegada a la alcaldía. El político ha querido destacar que tiene las manos limpias y se va ligero de equipaje. No solo me voy con la vida pública limpia desde el punto de vista del ejercicio profesional que haya podido tener en diferentes cargos públicos, sino también, ya digo, sin ningún tipo de beneficio personal. Gerardo Conde Roa asegura haber cumplido sus aspiraciones políticas al dirigir el consistorio compostelano. Los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de un hombre que ha sido hallado degollado en un aparcamiento de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona. Tras recibir el aviso, el sistema de emergencias médicas enviaron 2 unidades al lugar, pero no pudieron intervenir ya que la persona ya estaba muerta. Agentes de la policía científica buscan pruebas para localizar al autor de la muerte de un hombre en el aparcamiento de la estación de ferrocarriles de la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca. El cuerpo de la víctima se ha descubierto sobre las 6 de la mañana con evidentes signos de violencia. Al parecer, el cadáver presentaba una herida en el cuello producida por un arma blanca. He salido corriendo al balcón y efectivamente, entre las paradas que hay de minusválidos, he visto a un chico de raza negra pues tumbado. Bueno, la cara toda desfigurada, ensangrentada. Pese a que los vecinos aseguran que este paseo es muy frecuentado por jóvenes durante la madrugada, esta noche no han oído ruidos. Es que no he oído nada, muchas veces sí que oigo chillar y gritar y pelearse entre ellos también en el paseo, pero esta noche no, esta noche nada, que no se ha oído nada. Los Mossos han acordonado durante varias horas el aparcamiento de la estación y siguen investigando para conocer las circunstancias en las que se ha producido este suceso. La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado que el joven apodado El Cuco permanezca en el centro de menores hasta 2013. El Cuco, que fue condenado a 2 años y 11 meses de internamiento seguido de un mes de libertad vigilada por un delito de encubrimiento en relación al caso de Marta del Castillo, permanecerá interno en un centro de menores hasta el día 8 de marzo del próximo año, fecha en la que quedará en libertad. Hay que recordar que El Cuco fue absuelto de la violación y asesinato de Marta ocurrido en enero de 2009 y condenado por encubrir esos delitos cometidos por su amigo mayor de edad, Miguel Carcaño, que finalmente permanece en prisión por asesinato y absuelto de la agresión sexual.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la denominada prisión permanente revisable, que tiene previsto introducir el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy, se aplicará exclusivamente a delitos relacionados con el terrorismo. Gallardón ha matizado sobre esta medida y pone ejemplos como los cometidos contra menores, que asegura podría tener la enorme dificultad de cómo evaluar la probabilidad de que sus autores vuelvan a infringir la ley. El juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid ha ordenado el embargo a José María Ruiz Mateos y a 3 de sus hijos varones por valor de 681 millones de euros para cubrir el déficit patrimonial de Clesa, ya que les considera culpables de la situación de insolvencia de la empresa láctea tras la quiebra de Nueva Rumasa. Así lo ha indicado el magistrado Francisco Javier Baquer en un auto dictado el 30 de marzo y conocido esta semana. Este es el segundo embargo millonario que los tribunales dictan contra los miembros de la familia Ruiz Mateos, pues el juzgado de lo mercantil número 1 de Granada, que lleva la insolvencia de Dul, acordó en septiembre de 2011 el embargo a la familia por valor de 618 millones de euros. El Tribunal de Oslo ha suspendido temporalmente este martes la segunda jornada del juicio contra Anders Breivik, en la que se va a declarar el responsable confeso de los atentados del 22 de julio en Noruega para estudiar si uno de los jueces es hábil, tras conocer que pidió la pena de muerte para el ultraderechista. Este lunes, durante el juicio, Breivik reconoció los hechos, pero aseguró que actuó en defensa propia. El acusado advirtió de que no reconoce la autoridad del tribunal por representar al Estado noruego. Comienza el juicio a Anders Breivik, el autor confeso de los atentados del pasado julio en Noruega, en los que murieron 77 personas. Al entrar en la sala, el acusado, de 33 años, ha saludado con el brazo extendido y el puño cerrado. Sus primeras palabras han sido para negar la autoridad del tribunal que lo juzga. No reconozco a los tribunales noruegos, ha dicho, porque han recibido su mandato de los partidos políticos que apoyan el multiculturalismo. Breivik ha admitido la autoría de los hechos, aunque se ha declarado no culpable al asegurar que actuó en defensa propia. La Fiscalía lo acusa de terrorismo y de 77 homicidios voluntarios por un doble atentado. Primero con un coche bomba en el complejo gubernamental de Oslo y luego en la isla de Utoya, al oeste de la capital, a donde se trasladó justo después. Allí, y disfrazado de policía, Breivik abrió fuego contra decenas de jóvenes que participaban en un campamento organizado por el Partido Laborista, objetivo político del ultraderechista. Las fuerzas del régimen sirio continúan su ofensiva sobre las localidades en las provincias de Idlib, Hama y Homs. Según la oposición, asegura que más de una decena de personas han muerto pese a la llegada el domingo de un primer grupo de observadores de la ONU. Al menos 2 personas han muerto este lunes en la ciudad siria de Hama a manos de las fuerzas del régimen del presidente Bashar al-Assad. Estas muertes se han producido horas después de la llegada de los primeros observadores de Naciones Unidas. Los 6 miembros de la misión de la ONU enviados a Damasco se reunirán con responsables del gobierno sirio y con representantes de la oposición. Su llegada coincide con el frágil alto el fuego decretado el jueves, que ha supuesto una reducción del nivel de la violencia, pese a que la represión del gobierno ha continuado y se ha cobrado en 4 días decenas de vidas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido al gobierno y a los rebeldes sirios una contención máxima a fin de consolidar el alto el fuego y permitir el trabajo de los observadores de Naciones Unidas. Alerta máxima por tornados en el centro de Estados Unidos. Un devastador ciclón ha azotado el estado de Oklahoma, provocando daños materiales en viviendas, carreteras y postes eléctricos. La ciudad de Norman es una de las zonas más afectadas. Se prevén fuertes huracanes durante las próximas 48 horas, por lo que sigue activado el nivel de alerta máximo. El centro y medio oeste de Estados Unidos ha sufrido este fin de semana una ola de tornados que ha causado la muerte de 5 personas en el estado de Oklahoma. Kansas, Nebraska y Iowa también han sufrido los efectos de este devastador fenómeno meteorológico que ha llevado a las autoridades a elevar el nivel de alerta a alto riesgo.
Las víctimas eran 2 niños y su padre que se encontraban en una caravana y 2 personas más que viajaban en un coche. Los tornados han causado además decenas de heridos y graves daños en edificios, como por ejemplo el hospital de Creston en Iowa o el aeropuerto de Wichita en Kansas. Gran parte de la localidad de Thurman en el oeste de Iowa fue destruida, aunque ninguno de sus 250 habitantes resultaron heridos porque fueron avisados a tiempo y se refugiaron en el ayuntamiento. La última vez que se emitió una alerta de alto riesgo fue en abril de 2011, cuando un devastador temporal arrasó el sur y este del país, dejando al menos 347 muertos en apenas una semana. Conocemos a continuación la previsión del tiempo. Las temperaturas diurnas suben este martes en España, entre 4 y 5 grados en el centro y en el norte. Amaina el viento que girará a componente oeste y la sensación térmica será menos fría. Las temperaturas nocturnas descienden. En Galicia y el Cantábrico el viento del oeste alcanzará rachas fuertes, tramontana moderada en Gerona y Menorca y cierzo moderado en el Valle del Ebro. En Andalucía, tiempo estable y soleado. Predominan los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas serán suaves en la zona occidental, pero no altas. Hará más frío durante la noche. La Universidad de Almería acoge una actividad que da a conocer de forma mundial el mármol, su utilidad y su historia. Se convierte en el punto de referencia a nivel internacional. Jóvenes de distintos puntos del país comparten en este escaparate sus conocimientos. 45 jóvenes promesas de la escultura tanto nacional como internacional se dan cita desde esta mañana en la Universidad de Almería. Se trata de un escaparate mundial para la Escuela del Mármol y que le permite colocarse a la cabeza de los centros formativos de toda Europa. Una actividad que como principales objetivos tiene la mayor difusión posible del mármol y las distintas manifestaciones desde una perspectiva cultural y turística hasta la promoción de los jóvenes artistas escultóricos. Nosotros hemos hablado con 2 de ellos que nos han explicado qué trabajo van a realizar y las bondades del mármol. Voy a hacer un percebe. Yo vengo de Galicia y pues a representar un poco la tierra. Para la gente que no sepa cómo va todo esto de la escultura en mármol, ¿qué es lo primero que se hace? Pues para realizar la escultura se hace un boceto, se dibuja en la piedra un boceto y se va dando forma. Puedes tener una maqueta y vas mirando y vas dando forma simplemente. ¿Qué dificultades o qué facilidades encuentras con el mármol? Pues muy agradecido, si lo tratas bien, con cariño y no sé, y tienes una técnica que se pueda trabajar cómodo, no hay ningún problema. El color es bonito, es muy, no sé, te permite muchas cosas delicadas que no te permite otro tipo de piedra. El viernes 20 de abril se decidirán cuáles han sido las obras premiadas, tanto por parte del jurado final como por las numerosas personas que se acerquen y quieran participar en este evento en el que el mármol blanco es el protagonista. Y no nos movemos de Almería porque 1 millar de zancadas en los 10 kilómetros consiguió el objetivo de la 6ª edición en la ciudad. Pequeños y mayores participaron en esta cita tradicional que no han querido perderse en esta ocasión especial en la que Almería ha vuelto a mirar hacia el mar. Más de 1.300 atletas tomaron parte en la 6ª carrera de los 10 kilómetros del puerto de la capital. Pequeños, jóvenes, mayores, los que iban a competir o simplemente los que iban a pasar un buen rato. Nadie se quiso perder esta prueba popular que sigue ganando adeptos. Los participantes tuvieron que luchar contra el viento, que se convirtió en el auténtico protagonista negativo de la carrera. En categoría masculina, el atleta Daniel Lava, que partía como principal favorito, cumplió con todos los pronósticos y consiguió la victoria con solvencia. En categoría femenina, el triunfo fue para Almudena Saldaña, que logró una amplia ventaja sobre las 2 atletas que quedaron en 2ª y 3ª posición. Pero sin duda, en esta edición de la carrera del puerto, todos ganaron, aunque fuera el viento.
La cantante de origen costarricense Chavela Vargas actuó el domingo en la capital mexicana en un concierto recital cargado de emoción que resucitó por unas horas el espíritu de Federico García Lorca y sus poemas. La artista, sentada en una silla de ruedas, estuvo acompañada por la cantante mexicana Eugenia León, la española Martirio, la sobrina del poeta granadino Laura García Lorca y un público que se entregó y que no cesó de lanzarle piropos en todo el concierto. Adelante, yo voy detrás con mis plantas cansadas de tanto amar, de tanto soñar. De este modo, con la voz cargada de emoción, Chavela Vargas recordaba en México a su amigo el poeta Federico García Lorca. Sentada en una silla de ruedas, la cantante resucitó por unas horas su espíritu. Amor, que estoy herido. Fue en el recital de presentación de su último trabajo, Luna Grande, un homenaje al poeta fusilado durante la Guerra Civil. Sobre el escenario, la compañía de la cantante mexicana Eugenia León, de la española Martirio y de la sobrina del poeta granadino Laura García Lorca. Después de que Martirio entonara con un toque flamenco Si no te vas, el auditorio estalló en aplausos al escuchar a Chavela Vargas. Y es que, como dijo Martirio, las canciones de Chavela transforman la vida tanto como el buen flamenco. Con su voz se llora muy bien, porque nunca son lágrimas de tristeza, sino de pura limpieza. Desde el otro lado del Atlántico, Jorge Drexler sumerge al público del Gran Teatro Falla en su mundo abisal. El cantante uruguayo, que estrena este mes en Málaga su primera película como protagonista, recala en la capital gaditana, coincidiendo con su 20 aniversario. El Gran Teatro Falla volvió a acoger una actuación del otro lado del Atlántico, en este año dedicado culturalmente a Iberoamérica. En esta ocasión, el cantante uruguayo Jorge Drexler regresó después de 2 años a la capital y el público también volvió a rendirse a los pies de este artista que ha dejado atrás andar la trama, su último disco, para llegar a un mundo abisal, una gira con la que celebra sus 20 años encima de los escenarios y que inició el pasado otoño. Drexler repasa en este trabajo los temas más destacados de su discografía, además de algunas versiones. El espectáculo, como siempre, incluyó altas dosis de improvisación e interacción con el público, abierto a la experimentación musical y escénica. Un verdadero regalo para sus incondicionales que llenaron el teatro y que disfrutaron de las mejores interpretaciones del uruguayo. Animado a la interpretación, estrena en el próximo Festival de Cine de Málaga su primera película, pero no deja la música a un lado y prepara ya su próximo disco, que saldrá a finales de este mismo año y que tendrá como novedad estar especialmente diseñado para los smartphones, con los que el usuario podrá modificar la canción según sus gustos, pero siempre con el sello Drexler. Un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional, un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. Oh, dejaremos pues amar solo polvo de estrella, polvo de estrella. Es momento de conocer la actualidad deportiva y, como no, Hugo, buenas tardes. Tenemos que hablar del primer encuentro de semifinales de la Champions, el Madrid contra el Bayern de Múnich. Ya está aquí la semana fantástica, podemos decir, justamente una semana donde va a haber enfrentamientos por doquier de los grandes de Europa y, por supuesto, de los dos más grandes del mundo en estos momentos, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El Madrid, que ya viajaba ayer para la capital bávara, se enfrenta esta noche al Bayern de Múnich. Ayer el entrenamiento de por la mañana, un entrenamiento con muchísimo frío, mucho viento también el que había en Valdebebas, y posteriormente el equipo salió con rumbo a Alemania.
Mourinho tiene ante sí la duda del lateral izquierdo. Marcelo está totalmente recuperado, podría ser el que jugara inicialmente, pero también el potencial del equipo alemán puede provocar que Coentrao pueda jugar en esa banda derecha, en esa banda izquierda de la defensa, por el tema del marcaje a Robben, uno de los jugadores más importantes del equipo bávaro. También está la posibilidad en la banda izquierda del equipo alemán de tener a Ribéry, que se está jugando con Benzema, los dos, a ver quién es el francés que sucede a Zinedine Zidane. Está todo abierto en un partido muy importante y sobre todo ante un rival que ha sido la bestia negra del equipo madridista desde que están las competiciones europeas. Y aunque juega mañana, también viajaba ayer para Londres. En este caso es el Fútbol Club Barcelona, que tiene otro compromiso muy complicado frente al Chelsea en Stamford Bridge, un campo que no se le ha dado mal, pero tampoco ha sido un reducto donde el Fútbol Club Barcelona consiguiera muy buenos resultados. Eso sí, Mascherano piensa que lo primero es pensar en este equipo y dejar la competición de la Liga y ese partido importantísimo del próximo sábado ante el Real Madrid para otra ocasión. El Barcelona ha volado a Londres con los 18 jugadores disponibles del primer equipo, incluido el centrocampista Seydou Keita y 4 jugadores del filial. Keita se ha entrenado esta tarde con normalidad y ha recibido el alta médica. El malí es la principal novedad de una convocatoria en la que también se encuentra el centrocampista holandés Ibrahima Afellay, que regresa por primera vez a una lista desde que sufriera una grave lesión. La convocatoria la completan los jugadores del Barça B, Oyer Olazábal, Marc Bartra, Martín Montoya y Cristian Tello, que se han ejercitado hoy a las órdenes de Guardiola. Andrés Iniesta ha explicado en rueda de prensa cuáles son sus objetivos para el partido contra el Chelsea. Nuestra intención única es de ganar, de sacar un buen resultado y bueno, la vuelta la tenemos aquí con nuestra gente. Serán 90 minutos duros, como he dicho antes, y también pues eso, no cometer los mínimos errores para que no nos penalice mucho. El manchego ha advertido de que el conjunto inglés buscará la revancha 3 años después de que cayesen eliminados ante el Barcelona en semifinales de la Liga de Campeones, gracias a un gol en el minuto 92 de Andrés Iniesta. El fútbol pues siempre te da esos segundas o terceras oportunidades de volver, pero esperemos que esta vez pues la cosa también nos salga bien. El Barça se mide el próximo miércoles en Stamford Bridge al Chelsea, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Guardiola se lleva una expedición integrada por 22 jugadores, ya que el equipo permanecerá hasta el jueves en Londres. Y ahora también está muy de moda de llamar la atención y sobre todo llamar a los aficionados a los campos de fútbol. Eso se está ocurriendo en muchos equipos, en momentos muy importantes de la competición. No podía ser menos el Atlético de Madrid, que ya está cuando todos los demás duermen. Ellos siguen trabajando con la ilusión de estar en Bucarest. Una forma de llamar la atención y sobre todo de una competición muy importante donde hay de los 4 semifinalistas 3 equipos españoles, esa eliminatoria que tienen entre el Athletic Club de Bilbao y el Sporting de Portugal, y la otra, la del jueves también a las 9:05, entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Y nos vamos ahora a Andalucía, donde vemos también a la Almería, que en este caso perdía esa oportunidad de meterse de lleno en esos puestos que dan opción a los playoffs de ascenso de categoría. El rival, el Villarreal B, no fue en ese momento una perita en dulce, aunque eso sí, vemos a ese hombre como es Jonathan, jugador del filial que estuvo en el primer equipo ante las bajas de Leo Ullola, el máximo artillero de la segunda división, y de Goitón. El morenito jugador también tuvo sus oportunidades, lo que pasa es que no fueron aprovechadas y eso provocó que el equipo almeriense no pudiese sumar los 3 puntos que le hubieran dado la opción de estar en esos puestos de playoff.
El resultado no se dio, pero también es importante buscar la forma de conseguirlo. Y en esta ocasión, Esteban Vigo se mostraba satisfecho en rueda de prensa, una vez finalizado el partido, de lo que había hecho el equipo y cómo había intentado resolver las situaciones. La verdad es que sí, la primera parte no hemos estado nosotros muy acertados. La segunda parte, sin embargo, el equipo ha salido más, ha salido con lo que hemos hecho el trabajo de toda la semana, ¿no? Sabiendo dónde le podíamos hacer daño. Y bueno, hay que aceptarlo así, ¿no? No ha faltado quizás el pase, la última jugada para conseguir el gol. Yo creo que el equipo se ha merecido ganar este partido, pero el fútbol tiene estas cosas y hay que seguir. Y el equipo, sinceramente, lo tengo que decir, después de la segunda parte, yo me tengo que sentir satisfecho en cuanto al juego. No el resultado, lógicamente, pero tenemos que conseguir un resultado positivo ya, porque este equipo lleva mucho tiempo sin conseguir una victoria y eso también pasa factura. Esperemos ese nuevo cambio de cara en el equipo almeriense y de lograr estar en esos puestos de playoff de ascenso. Y el que también trae buena noticia es Feliciano López, después de ese máster que ha jugado en Houston, donde ha hecho muy buenas cosas y ahora está buscando también y tiene mucha ilusión por participar en la Copa Davis. El tenista Feliciano López, tras completar una buena actuación en su primera participación en el torneo de tierra batida en Houston, donde llegó a semifinales, declaró estar preparado para jugar con el equipo español de la Copa Davis cuando en septiembre se enfrenta a Estados Unidos en semifinales. El jugador toledano no tiene ninguna duda sobre su compromiso con el equipo español y la ilusión que le daría volver a competir por otro título. Ojalá que pueda estar en ese equipo, ¿no?, que va a enfrentarse a Estados Unidos. Yo creo que la verdad que es increíble poder estar otra vez en semifinales después de lo que hemos conseguido estos últimos años. Parece mentira, ¿no? Pero bueno, hemos tenido encima la suerte de jugar en casa otra vez 3 eliminatorias seguidas, que son Copa Davis, la verdad que es prácticamente imposible y se ha vuelto a dar, ¿no? Y ojalá que podamos estar todos bien y sacar esa eliminatoria en septiembre. Ojalá, yo cuando hablé con Alex siempre le dije que yo estaba dispuesto a jugar este año. Lo único que la primera eliminatoria, que fue la que jugaron en Oviedo, me gustaría tomarme un descanso para preparar mi temporada de rápida, y con el tema de la Olimpiada pues el calendario era mucho más apretado para todos, pero yo después de esa eliminatoria siempre he estado disponible, ¿no? Ahora esta eliminatoria han considerado que el equipo mejor era Nico, David y Marceli y Marc, y ojalá que pueda jugar la semifinal, ya te digo, ¿no? O sea, para mí pues, representar a España siempre ha sido muy importante y ojalá que pueda estar en ese equipo de Copa Davis en septiembre. Con el que sea, yo lo que quiero es jugar y poder dar mi punto a España, ¿no? Si es con Fer, pues mejor, si es con Marcel, bien, con el que sea, la verdad, no tengo problema. Lo importante es que cuando uno va a una competición representando a un país lo haga con ilusión, y eso es lo que tiene Feliciano López. Que siempre va representando a España con ánimo. Eso es. Gracias, Hugo. Vamos a hablar de cine porque los actores británicos Ewan McGregor y Emily Blunt protagonizan la comedia La pesca del salmón en Yemen, un film en el que se demuestra que no hay ningún sueño imposible por difícil que parezca hacerlo realidad. Ewan McGregor es un funcionario de Agricultura y Pesca del gobierno británico que se convierte en la apuesta de un visionario proyecto de un jeque yemení que sueña con conseguir introducir salmones en los ríos de Yemen. Estimado Dr. Jones, represento a un cliente que ha expresado su deseo de introducir la pesca deportiva del salmón en Yemen. ¿Hay sueños imposibles? La película La pesca del salmón en Yemen, basada en la exitosa novela del mismo título, demuestra que no. Así que cuando a un rico jeque yemení se le ocurre llevar al desierto de su país la pesca deportiva del salmón, no solo encuentra a gente capaz de apoyarlo, sino que hasta el gobierno británico le respalda. Y es que ve así una oportunidad de mejorar su imagen en el mundo árabe. Con el mismo tono cómico y delirante de la novela de Paul Turday, aunque menos ácida, la película llega el 20 de abril a los cines españoles. Ewan McGregor interpreta al descreído científico encargado de transportar los salmones desde Escocia a Yemen y hacer que sobrevivan. Me encantó la historia y el guión. Pensé que partía de una premisa muy clara. La idea de un rico jeque que quería introducir la pesca deportiva del salmón en el desierto y el aspecto espiritual de que piensa que va a traer la paz y la prosperidad a su país. También el personaje que interpreto, Fred, es realmente cerrado y reprimido al principio de la película, pero al final también es algo más. Así que es una trama realmente agradable que también me afecta. And at the end he's something quite else, so there's a really nice storyline for him which appealed to me as well.
Emily Blunt, que encarna a la abogada del jeque y se entusiasma con el descabellado proyecto, asegura que de los 3 lugares donde se rodó el largometraje, Londres, Escocia y Marruecos, se queda sin duda con el país árabe. Marruecos me encantó, fue simplemente magnífico. Hizo un tiempo estupendo, el equipo era increíble y nos quedamos todos juntos en un hotel. Fue como en un campamento de la escuela o algo así. Fue excitante estar sentados en alfombras marroquíes, en tiendas beduinas, mirando a ese río que habían construido para nosotros. Fue realmente hermoso. Si disfrutó con la novela, quizá también lo haga con la película. En todo caso, creerá más en las utopías. ¿Y bien? Están vivos. La pesca del salmón en Yemen llegará a todas las salas españolas el próximo viernes. Hasta aquí la información por el momento. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.